Y quiero empezar, me toca pues empezar hablando sobre los nuevos anticoagulantes orales que ha habido de nuevo en el último año con estas drogas tan importantes en el arsenal terapéutico. Lo primero es hablar sobre idarucizumab. Idarucizumab es un fragmento de anticuerpo monoclonal humanizado que se une de manera no competitiva y con una muy alta afinidad al dabigatran, inhibiendo la capacidad anticoagulante del dabigatran sin afectar el resto de la cascada de coagulación. El idarucizumab se ha diseñado para utilizar agudamente en pacientes que, siendo tratados con dabigatran, requieran una rápida reversión, o bien sea porque estén ante un cuadro de sangramiento importante, una hemorragia grave o complicada, o que requieran un proceso, una intervención o un procedimiento de emergencia. El uso de idarucizumab ha sido aprobado recientemente en los últimos meses por la FDA, concretamente en octubre del año pasado, y por la Asociación Europea del Medicamento el mes siguiente. Los resultados de idarucizumab sobre dabigatran fueron mostrados en un estudio que es el estudio REVERSE-AD. El estudio REVERSE-AD es un estudio multicéntrico observacional que todavía está en progreso. Sin embargo, los resultados que voy a presentar y que fueron presentados en los eventos internacionales el año pasado corresponden a un análisis interino de los primeros 90 pacientes. Estos fueron pacientes que tenían fibrilación auricular y estaban recibiendo tratamiento con dabigatran para prevención del embolismo, accidentes vasculares cerebrales o embolismo. Pero estos pacientes particularmente necesitaban una rápida reversión de la anticoagulación con dabigatran, bien fuese porque tuviese una hemorragia severa y fueron llamados pacientes en el grupo A, o bien porque requirieran una intervención o un procedimiento quirúrgico urgente, que es lo que se llamó grupo B. Estos 90 pacientes estaban divididos en estos dos grupos, y estos pacientes tratados con dabi le dan el anticuerpo monoclonal y se mide la reversión de la anticoagulación que le estaba dando el dabigatran utilizando un par de métodos de estudios de coagulación de laboratorio, que son el tiempo de trombina diluido o el tiempo de coagulación con hecarina. Y básicamente, ¿qué se observó? Número uno, que idarucizumab revertió completamente la anticoagulación del dabigatran en pocos minutos. Hubo 18 muertes en total, o sea, aproximadamente el 20% de este grupo de 90 pacientes tratados. 9 en cada uno de los dos grupos, o sea, en el grupo que tenía hemorragia aguda o en el grupo que tenía necesidad de un procedimiento de urgencia. Hubo algunos eventos trombóticos, 5 en total, y otros 21 eventos adversos serios. No hubo grupo control por no existir una alternativa terapéutica comprobada para comparar con el uso del anticuerpo monoclonal. Fíjense ustedes, idarucizumab muestra que rápidamente se revierte el efecto, que rápidamente la coagulación llega a lo normal, y podría criticarse el hecho de que hubo un número significativo de muertes, pero fíjense, eran pacientes muy críticamente enfermos. Eran pacientes que estaban complicados con una hemorragia aguda, con una hemorragia intracerebral, con una hemorragia potencialmente letal, o que tenían una enfermedad subyacente tremendamente grave. De hecho, la mayoría de las muertes ocurren luego de 4 días, después de 4 días de iniciado el tratamiento, y se considera que el efecto fundamental o la razón fundamental de las muertes estaba relacionado con la enfermedad de base o con la gravedad de la complicación que el paciente estaba presentando. Pero lo importante es que se logró rápidamente revertir el efecto y hubo pues un beneficio muy patente. Quiero también decir que este es un estudio que se realiza en pacientes en el momento de presentar, o sea, era prácticamente la vida real y la intervención en la vida real de estos pacientes complicados. La segunda droga, que también es un antídoto para el uso de anticoagulantes directos, es el Andexanet alfa. Andexanet alfa no es más que una versión
hecha con tecnología de recombinantes del factor 10 humano. Básicamente, si este es el factor 10 humano, 10A, y este es el Andexanet, fíjense que hay un par de modificaciones estructurales en la molécula. Una de ellas es que hay una modificación de serina por alanina en la posición 419 del polipéptido, y otro que la molécula está modificada y se ha eliminado un segmento también del polipéptido, que es el segmento GLA, para evitar la actividad o procoagulante o anticoagulante de la molécula. Andexanet alfa actúa entonces como un señuelo para que las drogas inhibidoras de factor 10 se unan a él y evitan unirse pues al factor 10 normal, y de esa manera liberar la cascada de coagulación para que recupere la capacidad trombótica inicial y eliminar el riesgo de sangramiento agudo. Luego de tener esta molécula, se ha utilizado o se ha probado su utilidad en unos estudios que son llamados ANEXA. Los estudios ANEXA son radicalmente diferentes a los estudios realizados con idarucizumab, porque los estudios ANEXA son hechos en un modelo totalmente diferente. Los estudios ANEXA se hacen en pacientes sanos de 50 a 75 años de edad y son pacientes que no tienen una patología particular que requieran la anticoagulación, pero son anticoagulados a la dosis óptima o de apixaban o de rivaroxaban, a las dosis máximas recomendadas y toleradas, y luego se les administra el Andexanet alfa a fin de lograr evaluar si se revierte efectivamente el efecto de uno de los dos NOAC, o apixa o rivaroxaban. Estos estudios son estudios randomizados, doble ciego, placebos controlados. Y el punto final, por supuesto, fue ver la reversión de la actividad anticoagulante del NOAC, sea apixa o riva, y también ver si se regeneraba de nuevo la trombina rápidamente y qué tan rápidamente se lograba, y cuáles eran los niveles del anticoagulante libres una vez que se administraba su inhibidor. Los estudios tuvieron un protocolo muy particular. Estos estudios ANEXA, hubo dos partes: ANEXA A, hecho con apixa, y ANEXA R, hecho con riva. En ambos casos, los pacientes recibían uno de los dos NOAC a dosis máximas. En el caso de apixa, 5 miligramos 2 veces al día por 3,5 días. Es el momento que llega a un plató y una concentración estable de sangre. Riva, 20 miligramos una vez al día por 4 días. En ambos casos, una vez que el paciente había llegado a este cuarto día de tratamiento, era randomizado a recibir el Andexanet o el placebo Andexanet para ver la modificación de la coagulación, de los niveles de la reconstitución de trombina y los niveles del anticoagulante libres. Cada uno de estos pacientes iba a ser tratado de dos maneras: o le daban el antídoto solo en forma de un bolo, o le daban el antídoto combinado con una infusión progresiva, para ver qué era mejor, si solamente one shot con la droga, el antídoto, o el antídoto más una infusión de un par de horas, y ver cuáles eran los dos beneficios. Obviamente, como dije, esto se comparó con placebo. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, la actividad antifactor 10, o sea, la actividad anticoagulante inducida por apixa o por rivaroxaban, se redujo rápidamente con la utilización del inhibidor, hasta por 2 horas una vez que el bolus de Andexanet fue administrado. Y eso se vio tanto en apixaban como en rivaroxaban. Fíjense ustedes que Andexanet fue capaz de reducir en apixa hasta 94 más menos 2% la actividad anticoagulante, y en 92 más menos 11 en el caso de Riva la actividad anticoagulante hasta por 2 horas. O sea que fue muy rápido y sostenido durante 2 horas. Los resultados no variaron si se daba solo el bolo o si se daba el bolo y la infusión. Fueron prácticamente idénticos. Y otra cosa muy importante: los niveles libres de las dos moléculas, apixa y riva, rápidamente se redujeron en pocos minutos, 2 a 5 después de iniciado el antídoto, y después de 2 a 5 minutos de la misma manera hubo reconstitución de la generación de trombina. O sea que esto muestra claramente que este modelo de tratamiento anticoagulado, una rápida reversión, una rápida reconstitución de la actividad trombótica normal y una rápida disminución de los niveles del anticoagulante. No hubo efectos adversos ni trombóticos significativos.
Y esto debe de comentarse que implica necesariamente el modelo que se utilizó. Este es un modelo en personas sanas. Es un modelo que simula la actividad anticoagulante sin complicaciones de base, sin enfermedad de base. Recuerden que eran personas sanas y simplemente lo que se veía era la modificación de laboratorio de la acción del anticoagulante. ¿En qué punto estamos con los antídotos para el NOACs? Bueno, número uno, muestran resultados sumamente promisorios. De hecho, ya rápidamente se ha dado un fast track de aceptación para el idarucizumab. No obstante, está pendiente el equivalente con Andexanet alfa. Se requiere una familiarización de los clínicos con el uso de estas nuevas moléculas y se necesita la creación de protocolos institucionales para una rápida y efectiva utilización. Hay algunos pacientes que tenían al momento de administrar los anticoagulantes niveles no muy alterados de tiempos de coagulación. O sea que pudiera ser que estos pacientes se beneficiasen menos y pudiera ser que necesitemos cribar mejor cuál es el grupo de pacientes que van a recibir de manera efectiva el tratamiento y que se van a beneficiar por ende más. El uso hasta ahora está limitado a pacientes que lo necesitan con urgencia, o sea, pacientes con sangramiento o que van a una cirugía o un procedimiento invasivo urgente. Tiene un alto costo y pienso yo que este es el comienzo de una muy interesante área de acción. Hay otros agentes en evolución, concretamente aripacina, que es una molécula sintética pequeña que promete ser beneficiosa no solamente contra los inhibidores de 2A, contra DAVI, sino también contra los 3 drogas inhibidoras de 10A y contra heparinas de bajo peso molecular. Por último, quiero mencionar que ha habido un estudio sumamente perturbador en la literatura reciente, que es el estudio que ha mostrado incremento de sangramientos gastrointestinales con rivaroxaban. Básicamente, este estudio ha sido un análisis retrospectivo del ROCKET-AF y que mostró que hubo más sangramiento gastrointestinal significativo con riva en comparación a placebo. Fíjense ustedes que la relación de riesgo era 1.42 a favor o en perjuicio de la utilización de riva. Y los sangramientos estaban ubicados mayoritariamente en el tracto digestivo superior, menos en el inferior y menos todavía en el recto. O sea que la mayor sangramiento ocurre en el hemiabdomen, en la parte alta del tubo digestivo. Sin embargo, debe decirse que las ratas de sangramiento severo y fatal no fueron diferentes entre el uso de riva y el placebo, y que ambos tipos de sangramiento, severo y fatal, fueron extremadamente raros. Importante decir que el análisis multivariado de este estudio retrospectivo mostró que existen factores potencialmente responsables del sangramiento. Y esos son la presencia de anemia basal, el uso prolongado de aspirina previo a la utilización del anticoagulante, historia de sangramiento previo y el uso del rivaroxaban en sí mismo. Interesante también decir que ninguno de los marcadores ni de riesgo ni de sangramiento difirieron entre los grupos con o sin sangramiento. ¿Cómo se analiza esto? Muy sencillo. El clínico tiene que estar más pendiente de ver en qué sustrato de riesgo para sangramiento tiene su paciente. Y no valerse solamente en el Hasbled, sino pensar un poquito más allá y ver cuál es si ha tenido uso prolongado de aspirina y si ha tenido sangramiento, identificar esto y tratar de optimizar las condiciones del paciente que va a recibir el tratamiento con rivaroxaban. Sin embargo, la molécula sigue siendo incólume y beneficiosa en su uso, igual que otros anticoagulantes orales de uso directo. Bueno, acá termina la presentación. Quiero a continuación